¿Qué tal? ¿Cómo están? El gran jugador de los años 80, Gary Lineker, decía que el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Casi se podría decir que en el nivel de equipos, el fútbol en los últimos años es un 11 contra 11 en el que casi siempre ganaba Real Madrid. ¿Por qué digo casi siempre? Porque bueno, Real Madrid en este momento no gana y raramente, muchos hinchas y varios socios también se van acostumbrando a justificar otras cosas del Real Madrid. Estuve en el partido frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu que perdió 2-1 el Real Madrid por la Champions y las reacciones fueron bastante particulares. Es decir, después del partido hay quienes justifican diciendo, bueno, pero se compitió, se puso todo, los jugadores se vaciaron, como se dice habitualmente, y entonces, por más que se perdió, hay algunos brotes verdes que quizá a lo largo de la temporada haga que el equipo florezca y hasta que a lo mejor termina ganando algún título. Sin embargo, hay muchas cosas para decir sobre esto, porque para mí el Real Madrid vive una flor de crisis, y esa flor de crisis tiene que ver con muchas cosas, no solamente con una. En general se recarga todo en Xabi Alonso. Es normal. En el fútbol de hoy, el entrenador es el que paga los platos rotos. ¿Y por qué digo esto? Porque económicamente es imposible sacar a todo un plantel. Entonces, lo más fácil, lo más sencillo es sacar a quien está a cargo, que es a lo sumo un salario, 3 o 4 con el cuerpo técnico, a lo mejor más, 6 o 7 y si son muchos más integrantes todavía, pero nunca es lo mismo que pagar a todos los jugadores una indemnización, además cambiar todo un equipo. Es imposible, lo sabemos, por lo tanto, hace rato que la regla de juego es que cuando las cosas van mal, cae el entrenador. Pero acá hay que decir que el Real Madrid como club también tomó algunas medidas originalmente que creo que traen estas consecuencias. Les cuento que al comenzar esta temporada, casi diría más bien al finalizar la anterior temporada, a fines de mayo, cuando faltaba muy poco para el Mundial de Clubes, tuve la posibilidad de entrevistar a un tipo muy inteligente como es Julio Tous. ¿Quién es Julio Tous? Se preguntarán ustedes. Julio Tous es la persona que está a cargo de la preparación física del Barcelona. Si no es el preparador físico del equipo, sino que tiene un cargo más alto todavía, está a cargo de toda la preparación física de Barcelona. Les reitero, esto fue a fines de mayo de 2025. ¿Qué decía Julio Tous en esa entrevista que generó mucho interés en mucha prensa de Barcelona y de Madrid? Que viendo cómo venía la temporada siguiente, que es la actual, la 25-26, teniendo el Real Madrid que jugar el Mundial de Clubes, era muy posible que los primeros meses de esta temporada, el Barcelona le sacara una ventaja física al Real Madrid. ¿Por qué? Porque Barcelona no jugó el Mundial de Clubes, lo jugaron Atlético y Real Madrid, y entonces Barcelona descansó. Es decir, no todo es buena, porque Barcelona perdió económicamente mucho dinero por no jugar ese Mundial de Clubes, por quedar por muy poco atrás del Atlético Madrid, como los dos representantes españoles, el Atlético y el Real Madrid. Y entonces el Real Madrid tuvo que jugar ese Mundial de Clubes, pero que le trajo problemas físicos muy importantes. La falta de descanso, la falta de una buena pretemporada, por la falta de espacio para hacer esa pretemporada. Y eso es lo que decía Julio Tous, pero me puso una especie de asterisco, una llamada al pie, que era lo siguiente. El Real Madrid es capaz, con el plantel que tiene y con la tradición que tiene, que es la que yo le decía antes respecto de Gary Lineker, es capaz de ganar casi todos sus partidos igual y paliar este déficit físico con los puntos que pueda sacar y que en ese caso nos va a costar un poco más a los del Barcelona, decía él. Bueno, al principio de temporada realmente pasó eso. Entonces yo me preguntaba, ¿Tous tenía razón? Porque Real Madrid ganó, ustedes se acordarán con Xabi Alonso, prácticamente sus 10 primeros partidos. Todos los partidos que había jugado los había ganado, tanto en Champions como en Liga. Sin embargo, pasó un poquito más de tiempo y ahora sí que aparece muy fuertemente este tema que anunciaba Julio Tous en el pasado. Yo creo que Real Madrid está aquí pagando dos cosas. Una tiene que ver con eso, el apuro por cambiar de entrenador y ya contratar a Xabi Alonso para el Mundial de Clubes que pertenecía a la temporada pasada. Es decir, que Xabi Alonso en realidad anticipó su llegada al Real Madrid, que debió ser a partir del 1 de julio, cuando empieza la temporada 25-26, por poco, pero la anticipó y pagó ya algún plato roto, por más que eso le permitió ir planificando un poco más el equipo, ir viendo qué jugadores podía tener, pero me parece que ahí ya quemó un poquito de su etapa. Xabi Alonso se desgastó un poquito con ese Mundial de Clubes. Es decir, el Real Madrid empezó con poco tiempo de preparación, primer punto. Segundo punto, ese es un punto que seguramente muchos no estarán de acuerdo conmigo, espero que lo puedan colocar aquí abajo si quieren la opinión,
Pero yo estoy absolutamente convencido que Kylian Mbappé llegó tarde al Real Madrid. ¿Qué quiero decir con que llegó tarde? Kylian Mbappé es un jugador indiscutible. Kylian Mbappé es un jugador indiscutible. En su primera temporada ya fue botín de oro de Europa, no de España, de Europa. El mayor goleador de Europa en su primera temporada, en su temporada de adaptación. Imagínense lo que le espera. Puede llegar a batir récords hasta de Cristiano Ronaldo. Mbappé porque es un jugador extraordinario que no vamos a descubrir. Ya los argentinos lo padecimos incluso en la final del Mundial pasado. Sí, no estamos descubriendo nada. Sí digo que el Real Madrid estuvo detrás de Mbappé muchas temporadas. Y Mbappé le dio largas en algunas, no lo quisieron transferir al Real Madrid en otras. Lo cierto es que llega ahora, la temporada pasada, cuando en realidad Real Madrid tenía un vestuario muy armónico, un equipo bastante ensamblado por Carlo Ancelotti, viejo zorro del fútbol, y por otro lado un jugador que optó al Balón de Oro como Vinicius, que lo termina perdiendo sobre el final con una enorme decepción que le generó, y en lo anímico yo creo que esto le influyó a Vinicius claramente. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Vinicius era uno de los 2, 3, 4, 5 mejores jugadores del mundo, o mejores atacantes del mundo. Bueno, ¿qué pasa con la llegada de Mbappé? La llegada de Mbappé podía trastocar la ecología del plantel del Real Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que la llegada de Mbappé podía alterar el juego. Podía alterar, y no positivamente, porque uno piensa, bueno, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, la suma de eso va a dar una barbaridad de goles. Pero en fútbol, 1 más 1 no siempre es 2. El fútbol no es una ciencia exacta. En el fútbol tiene que congeniar los delanteros. Yo tomo el caso de Racing, y lo que era Racing con Maxi Salas y Maravilla Martínez, por ejemplo. Dos jugadores que ensamblaron. Doy ese ejemplo porque es un claro ejemplo de ensamble, de dos jugadores que engancharon rápidamente y se entendieron, y fue una letal dupla de ataque en Racing. Bueno, en Real Madrid, estamos hablando de un nivel muy alto, Vinicius y Mbappé no encajaron exactamente. Empezó a ser un problema ese porque alguien que optó, repito, al Balón de Oro queda debajo, muy debajo de la superestrella, de la megaestrella que llega y que acapara absolutamente todos los focos, y también los focos deportivos. ¿Por qué? Porque acapara las jugadas, porque es el que define, porque es el que le da prioridad para todo, para patear penales, para lo que sea. Entonces Vinicius queda reducido en esa situación, y es un jugador que evidentemente ya traía problemas anímicos. Si a esos problemas anímicos se le suma que le traen a Mbappé, y que al año siguiente que le traen a Mbappé le cambian el entrenador paternalista como es Ancelotti, que lo tiene en la selección de Brasil ahora, y lo reemplazan por un entrenador bastante más científico, como es Xabi Alonso, bastante más meticuloso en algunas cuestiones tácticas. Bueno, yo creo que lo que termina pasando es que eso afectó de mucha manera a Vinicius. Es decir, lo condicionó, lo redujo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el Real Madrid? El Real Madrid es un equipo que antes tenía 2 o 3 jugadores con unos 20 goles por año, 18, 17, 22. Estamos hablando de un Bellingham de una gran primera temporada. Estamos hablando de un Vinicius que, como digo, optó al Balón de Oro. Estamos hablando de un Rodrigo que funcionaba a las mil maravillas, y que vaya, si lo conocen los del City, que jugaron este partido que les digo, en otras temporadas cuando Rodrigo les cambió absolutamente la Champions en 2 minutos. Es decir, es clarito que tenía muchísimas opciones ese Real Madrid, y ahora termina pasando que sí, el Real Madrid quizás hace los mismos goles, o un poquito menos de goles que las temporadas pasadas, pero el 80% de esos goles los hace Mbappé. Entonces, el día que Mbappé no juega, el día que Mbappé está mal, el día que Mbappé está anímicamente con algún problema, que arrastra alguna pequeña lesión o lo que sea, el Real Madrid, ¿qué va a hacer? Porque uno de los problemas que yo observo aquí, por eso no quiero caer en la figura de Xabi Alonso como tal solamente, sí quiero decir que hay un montón de problemas que no son solo de Xabi Alonso y que tiene que ver con el juego en sí, porque el fútbol hay que analizarlo también como juego. Y el Real Madrid para mí tiene una flor de crisis a partir de juego. El problema mayor del Real Madrid, hay problemas físicos, es todo el problema del ensamble de Mbappé, y eso trae problemas de juego. ¿Por qué? Porque el Real Madrid además extraña algo que fue absolutamente fuera de lo normal, que fue ese mediocampo extraordinario de Modric, Kroos y Casemiro. Un mediocampo que ganó muchísimas Champions, que queda en la historia como uno de los mejores mediocampos de la historia del Real Madrid, pero que no es eterno. Aún así, no es eterno. El Real Madrid comete un grave error
con el tercero de esos tres. Es decir, los otros dos, uno, yo creo que con lógica, no es que se cansó, pero quiso probar suerte en la Premier League, como fue el caso de Casemiro, cuando vino al Manchester United y ya había ganado tantas Champions y dijo Florentino Pérez, al presidente, perdóneme, pero quiero probar suerte en la Premier League y con una camiseta pesada como el United, ¿y qué le vas a decir, no? Casi nada, no se le puede decir nada a Casemiro, que así todo siempre mantiene el tipo en Manchester United. Kroos decide retirarse bastante joven, pero decide retirarse cuando todavía tenía hilo en el carretel, pero bueno, fue su decisión. Siempre fue un tipo raro, un tipo que fue a jugar Supercopa de Arabia Saudita, Supercopa de España en Arabia, y dijo que él no jugaría en Arabia Saudita e insta a los jugadores a no jugar ahí. No es común que alguien diga eso, bueno, es alguien muy particular. Y queda Modric, Luka Modric, a quien yo creo, y ahí viene otro error que comete el Madrid antes de empezar la temporada. Fíjense las decisiones que importantes son hoy por hoy en ese alto nivel de fútbol, que Florentino Pérez y la comisión directiva de Real Madrid, aquellos que lo siguen, porque el que lidera ahí es Florentino, al sumo con Sánchez, que es el segundo, toman la decisión de no renovarle a Luka Modric. Y cuando toman la decisión de no renovarle a Luka Modric, yo creo que lo hacen mirando más el pasaporte que el fútbol. Cosa que no es nueva en Florentino Pérez. Ustedes se acuerdan que ya Vicente del Bosque en 2003 salió del Real Madrid habiendo ganado la Liga y otras Champions anteriores. ¿Por qué? Porque trajeron otros entrenadores y jugadores que tenían más que ver con el marketing que con el fútbol, y así le fue al Real Madrid de sequía por años. Bueno, en este caso lo mismo. Lo que hizo Florentino fue mirar el pasaporte y determinar, ¿tiene 38, va a cumplir 39? No, ya está, muy viejo. Fuera del Real Madrid, ya está, cumplió su ciclo. Luka Modric es un jugador de una gran calidad. Luka Modric no lo vamos a descubrir tampoco. Se fue al Milan y Luka Modric anda muy bien en el Milan, porque Luka Modric andaría bien en cualquier equipo. Entonces, el Real Madrid se queda sin grandes conductores en el medio, sin esa naturalidad que tenía anteriormente, y sí con algunos jugadores, por ejemplo, un batallador como Eduardo Camavinga, que es un trotamundos, realmente corre como loco, un Tchouaméni con bastante clase, que cuando juega en el medio se nota más que cuando juega atrás, un poco más lento, una especie de Pogba, un jugador así, pero que es otra cosa, no tiene nada que ver con Casemiro, no es un jugador como Casemiro, y no tiene más conductor que Arda Güler, que es un 10 clásico, pero muy jovencito, que entonces no tiene todavía esa estabilidad que hay que tener, como lo tenía Kroos, un jugador ya hecho, que venía del fútbol alemán, o el propio Modric que señalé, o Casemiro, que tenía mucha experiencia. No lo tiene el Real Madrid en este momento. Entonces, ¿qué termina pasando? Que es un equipo que Xabi Alonso lo tiene que ir armando con lo que puede, con un mediocampo que no es ya el mediocampo que tuvo en esos años, porque bueno, los años pasan y los jugadores cambian, y entonces se encuentra en un armado permanente cuando la temporada ya empezó, y con problemas físicos y con muchas lesiones que tienen que ver con esos problemas físicos. Entonces doy un ejemplo, el lateral derecho. El Real Madrid trajo a Trent Alexander-Arnold, un jugador indiscutible en el Liverpool, de una gran pegada, mucho mejor atacando que defendiendo, y se lesiona otra vez Carvajal. Una lesión importante de Carvajal, que además es veterano, pero es además gravitante en el vestuario. Se le va a Lucas Vázquez, porque lo dejan ir a Lucas Vázquez, está bien, y traen a Alexander-Arnold. Se lesiona Alexander-Arnold, entonces empieza ahí otro problema, que es el problema del vestuario y de los egos, que tanto habló Flick en el Barcelona, ¿no? Y que le empieza a pasar al Real Madrid con este asunto de los jugadores que no quieren jugar acá, que no quieren jugar allá. Es decir, empieza esto complicado, que Ancelotti lo manejaba a las mil maravillas, porque tenía un estilo que para mí es el que encaja más en el Real Madrid. A la larga uno lo que ve, por lo menos como observador, yo creo que un club como Real Madrid necesita un administrador de egos, un buen administrador de vestuarios, un tipo que sea casi un padre para los jugadores, y después un sistema táctico sencillo, de no muchas palabras, de no mucha ciencia. En cambio, Xabi Alonso es más joven, viene de un fútbol como el alemán, de triunfar en el Bayer Leverkusen, con un estilo más perfeccionista, si se quiere, un sistema táctico más férreo para lo que él quiere hacer. Pero claro, los jugadores de Real Madrid, y esto hay que tener en cuenta, vienen de Ancelotti, y vienen de ganar casi todo o todo con Ancelotti. Entonces, le viene a alguien más joven, le viene a alguien con estas ideas. Arrastran problemas físicos. Mbappé
se quedó prácticamente con todos los números de la lotería, porque los demás se fueron quedando atrás. Vinicius se fue apocando porque los focos fueron a parar a otro cuando él era candidato a Balón de Oro. Rodrigo fue al banco de suplentes. Y ahí viene otro problema más, que es el problema del ataque. En el ataque comienza Xabi Alonso optando, para mí, con demasiada confianza depositada en Franco Mastantuono. Franco Mastantuono, el jugador argentino, es muy jovencito. Evidentemente tiene un enorme futuro, porque después se empieza a decir, vos dijiste que Mastantuono no es tan bueno. No, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Mastantuono tiene 18 años, que viene de un fútbol argentino donde no llegó quizá ni a los 50 partidos en primera, que tuvo una buena actuación, bastante buena contra Boca, haciendo un gol de tiro libre en un clásico, que siempre aumenta la cotización, que evidentemente hizo un gran Mundial Sub-17 junto con otros jugadores que River sacó también al mismo tiempo, como el Diablito Echeverri, Subiabre, Ruberto, etc. Pero que me parece que una de las cosas que están pasando con el fútbol argentino y que repercute mucho en el Real Madrid, especialmente cuando vienen de River, es esta cosa de querer, si triunfa en el fútbol argentino y tiene carácter y es ganador, acá en el Real Madrid tiene que funcionar perfectamente, tiene que triunfar, porque viene como Alfredo Di Stéfano de River, y no es así. Si uno observa la historia de Alfredo Di Stéfano llegó al Real Madrid bastante veterano. Alfredo Di Stéfano había jugado varios años en Argentina, había pasado por Millonarios de Colombia y una gira por España deslumbró al Barcelona y al Real Madrid, que se pelearon por su pase. Pero no es que llegó a los 18 años sin haber madurado, como le pasa a Mastantuono, que va madurando mientras va jugando, mientras se va entrenando, mientras va conociendo lo que es el fútbol europeo. Y Xabi Alonso va y lo coloca de titular a la primera movida, y lo coloca en la banda derecha porque en River jugaba así, aunque no sea extremo derecho. Aunque hoy es muy común que a los volantes se los coloquen en los extremos, ¿no? ¿Qué termina pasando con eso? Un gran menjunje. Estamos hablando de un Arda Güler, también muy joven, al que se le da la batuta de todo cuando no está para eso. No es Kroos. Estamos hablando de un Mastantuono que no había madurado todavía y ya le dieron la confianza de la titularidad, quitando a Rodrigo, que había sido decisivo en torneos pasados. Estamos hablando de un Vinicius apocado, porque todas las luces fueron a parar a Mbappé. Estamos hablando de que el mediocampo cambió y que ahora hay uno que corre mucho, uno que se mueve bien pero con bastante lentitud, y estamos hablando de un Valverde que no está en su mejor momento y que, como se lesionaron los dos laterales derechos, lo pasaron al lateral derecho y él dijo que ahí no quiere jugar, que juega porque no tiene más obligación que hacer, es decir, porque tiene que cumplir, pero que él no quiere jugar allí. Lo cual es una especie de declaración por aviso público esto. Ya una primera cuestión que con el técnico no funcionó. Así todo el Real Madrid fue tirando, porque es lo que quiero decir ahora, ¿no? El Real Madrid ganó como 10 partidos seguidos al empezar, y todo eran loas. Qué bárbaro el Real Madrid, gana todos los partidos. Sí, pero gana todos los partidos. Casi nunca jugó un gran fútbol, casi nunca o nunca deslumbró con su fútbol, solo cumplió con ganar a equipos muchas veces de presupuesto menor. Es decir, ganó porque era lo lógico que le ganara a esos equipos, pero el Real Madrid en los partidos importantes, si le prestamos atención, salvo el clásico con un Barcelona muy disminuido, ojo, subrayo, un Barcelona muy disminuido, el que fue al Bernabéu, no era el mejor Barcelona, no tenía todos los titulares, el Real Madrid le gana ese único partido importante de la temporada al Barcelona, y en ese partido se produce otra rotura importante en el vestuario cuando Vinicius es reemplazado y se va de muy mala cara, de muy mala manera en la reacción contra el técnico Xabi Alonso. Y después, cuando pide disculpas, días mucho más tarde, cuando toda la prensa y toda la opinión pública se vuelca en contra, saca un comunicado pidiendo disculpas a todos menos al entrenador. Con lo cual yo creo que ahí lo que hace es romper todavía más el vestuario, en el sentido de que no le da la autoridad necesaria al entrenador. Entonces, el Real Madrid arrastra varios problemas que son distintos. El primer problema es el físico, el segundo problema es las contrataciones o alguna de ellas. El tercer problema, la demasiada estructuración mental que tiene para el fútbol Xabi Alonso respecto de su antecesor, mucho más simple, mucho más paternalista. Y cuarto, los jugadores que componen ese equipo y las ganas de funcionar de esos jugadores cuando todo este contexto ocurre al mismo tiempo. En conclusión, yo creo que si bien Xabi Alonso, como se ve, tiene para mí responsabilidad, no es una responsabilidad total. La responsabilidad, como siempre pasa en los equipos grandes, por lo menos, si no en todos, empieza en la comisión directiva con las decisiones,
Segundo, en las circunstancias, porque el no haber hecho pretemporada es una circunstancia, no es culpa de Madrid, es lo que le tocó un calendario y compite contra equipos que sí. Tercero, la opción del entrenador, de los jugadores que coloca y el plantel que tiene, por supuesto, que es un muy buen plantel, lógicamente, el Real Madrid tiene un muy buen plantel con muy buenos jugadores, pero que no son excelentes esos jugadores en todos los puestos, ¿eh? Son muy buenos en algunos. Bueno, tiene dos ases, que son las dos áreas que es fundamental en el fútbol, ¿no? Lo más importante, tiene al mejor arquero quizá del mundo, como Thibaut Courtois, que es increíble, y tiene el mejor goleador del mundo, quizá, que es Kylian Mbappé, o uno de los dos con Haaland, andan ahí. Son los dos mejores, entonces tiene las dos áreas el peso específico para ganar o evitar perder en algunos partidos. Pero atención, contra Atlético Madrid perdió 5-2, en los partidos importantes de Champions contra el Liverpool perdió también, contra el City perdió también. Atención, el Real Madrid los partidos importantes de la temporada los perdió. Los perdió. Y otra cosa que quiero decir, no me estoy basando en lo que puede ocurrir. ¿Por qué digo esto? Porque Real Madrid, aún así, cuando estamos grabando este video, quedan 2 fechas solamente de la fase de grupos de Champions y el Real Madrid tiene muchas chances de entrar entre los 8 primeros, más por lo que queda también observando el calendario, puede pasar tranquilamente entre los 8 y si pasa entre los 8 va a tener bastantes chances de la segunda rueda en adelante. Es decir, que no me parece que sea tan grave en resultados a futuro. En Liga está en este momento a 4 puntos de Barcelona, falta más de medio torneo, una rueda entera y un poquito más. Es decir, que es cierto, tiene que ir al Camp Nou, pero yo creo que Real Madrid, el problema no pasa por lo que pueda ganar o no ganar. Reitero este concepto. Pasa porque hoy por hoy Real Madrid no juega bien al fútbol, porque no tiene un gran panorama y porque le falta a algunos jugadores en algunas posiciones claves que las perdió respecto de la temporada pasada. Yo creo que ese es el mayor problema. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Es bien complicado cuando la dinámica empieza a ser una dinámica perdedora, porque normalmente el que sale en estos casos, y por lógica económica, y por lógica de tomar la decisión con uno y no con 20, es el entrenador. Por eso creo que Xabi Alonso está peligrando en su posición y el Real Madrid está en la flor de crisis, porque la mayor crisis que puede haber en un equipo como el Real Madrid con la historia que tiene es la crisis del juego. Y esa es la gran crisis que tiene el Real Madrid, más allá de Xabi Alonso, más allá de Vinicius, más allá de Mbappé o más allá de Courtois. El problema del Real Madrid es el juego, el fútbol es un juego. Entonces, muchos aplaudieron que contra el City los jugadores corrieron, pero no se gana ningún torneo con 11 Carl Lewis, se lo puedo asegurar. El fútbol se juega con una pelota, el Real Madrid el problema que tiene es el juego. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.